Hola, ¿qué tal a todos? El tema de este video va a ser el de fuerza de interés. Bueno, para definir lo que es la fuerza de interés, un pequeño recordatorio, tenemos que recordar lo que es la tasa nominal. Recordemos que una tasa nominal pagadera M veces al año representa cuántas veces se capitaliza o aplica el interés en un año. Es una manera de notar una tasa efectiva a un cierto periodo eh, con esa tasa nominal dividida sobre M, siendo esa la tasa efectiva. Y recordemos que para calcular el valor futuro aplicado con esa tasa, simplemente el valor presente por uno más la tasa nominal sobre M elevado a la M. Y para N años es nada más elevado también a la N por M. ¿Ok? Recordemos que entonces esta tasa vamos a hacerla tantos periodos queramos, ya sea como m igual a 2 que es semestral, m igual a 3 que es cuatrimestral, m igual a 4 que es trimestral, y así podemos ir particionando más pequeña. Como podemos hacer esta partición cada vez más pequeña, entonces nos preguntamos qué pasaría entonces si m tiende a infinito, es decir, si hacemos, o sea, que se capitalice tantas veces como infinitas veces, ¿no? Entonces, para esto pues, vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar una tasa efectiva anual del 12%. Entonces, lo que queremos es encontrar esa tasa pagadera M veces al año equivalente para los siguientes particiones de año, o sea, 2, 3, 4, 6, 12. Recordemos que la fórmula está dada por m por uno más i anual elevado a la uno sobre m menos uno. Entonces, cuando lo hacemos para la M2 semestral, pues tenemos que es, tenemos un resultado de 11,66%. Cuando es cuatrimestral, el resultado nos da 11,55%. Cuando es trimestral, m igual a 4, tenemos que es 11,49% y aquí empezamos a ver un patrón de manera decreciente, ¿no? Eh, Cuando es bimestral, es 11,44%. Cuando es mensual, tenemos que es 11,38% y así sigue disminuyendo, pero notemos que a diferencia de los primeros valores de M, ya esa cantidad que disminuye es muy pequeño. Cuando ya tenemos un valor muy grande de M, que es diario, una tasa capitalizable diario, tenemos que el valor es 11,334%. Y cuando es M igual a 1000, ya un valor bastante grande, tenemos que es 11,333%. Entonces, aquí podemos observar que la tasa de alguna manera capitalizable va convergiendo a un cierto valor. La incógnita es cuál es ese valor al que converge nuestra tasa capitalizable, ¿no? O sea, porque ¿de dónde sale ese 11,333%? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, entonces para obtener esto, lo que hacemos es resolver el siguiente límite, ¿no? El límite cuando m tiende a infinito de la tasa capitalizable. Y esto lo podemos expresar en términos de eh, la tasa anual, ¿no? O sea, el límite cuando m tiene infinito de m por uno más i anual elevado a la uno sobre m menos uno. Notemos que esa m la podemos pasar como dividiendo en términos de uno sobre m, ¿no? Termina siendo lo mismo. Aquí podemos aplicar lo que es la regla del L'Hopital, que es derivar tanto el numerador como el denominador. Esto es válido porque eh, nuestra m siempre es mayor que cero, entonces tanto la función del numerador como la del denominador siempre están definidas y son continuas, entonces podemos aplicar esa regla. En la parte del numerador tenemos entonces que la derivada de uno más i elevado a la uno sobre m, esto lo podemos ver por regla de la cadena como uno más i a la elevado a la u, donde la u va a ser igual a uno sobre m. Entonces, recordemos que cuando tenemos una función del tipo a elevado a la u, o sea, la derivada de u de a elevado a la u, es a la u por el logaritmo de a. En este caso es uno más i, ¿no? Entonces aquí tenemos, por regla de la cadena, uno más i, digamos, a la u, que sería uno sobre m, por el logaritmo de la constante, que sería uno más i por la derivada de lo que sería la u, que es menos uno sobre m cuadrado. Y en la parte del denominador tenemos que la derivada de uno sobre m sería como la derivada de m, que es
menos m a la menos 2, que es lo mismo que menos 1 sobre m al cuadrado. Aquí vemos que esto se cancela y obtenemos el límite cuando m tiende a infinito de 1 más i por 1 sobre m por logaritmo natural de 1 más i. Este logaritmo natural, si lo sacamos como constante, ya nada más tenemos el límite por el límite de cuando m tiende a infinito de 1 más i elevado a la 1 sobre m. Esto cuando se va a infinito, ese 1 sobre m se va a cero. Entonces ese 1 más i elevado a la 1 sobre m, cuando m tiende a infinito, se va a uno, porque es una constante elevado a algo que tiende a cero, ¿no? Entonces tenemos que el resultado es logaritmo de 1 más i. Y por lo tanto, este límite es igual al logaritmo natural de 1 más i. Y justamente este límite anterior es a lo que denominamos fuerza de interés. O sea, a qué valor tiende la tasa capitalizable cuando tiende a infinito, dada una tasa i anual. Eh, y ahora, nótese que también podemos resolver esto de manera en la forma de acumulación de intereses, ¿no? Tenemos aquí este límite que es límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n elevado a la n. Recordemos que es el límite exponencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, o sea, notemos que esto es equivalente a la forma en cómo acumulamos los intereses con una tasa capitalizable. Entonces, observemos que cuando tenemos este límite, 1 más i a la m, o sea, capitalizable a la m sobre m elevado a la m, esto es igual al límite cuando m tiende a infinito de e elevado a, a esa i a la m, que es esa i infinito, que es la fuerza de interés, que ya vimos que es logaritmo natural de más i, que es esto es la fuerza de interés. Entonces esto tenemos que es igual a 1 más i, ¿ok? Entonces, realmente cuando capitalizamos muchas veces no es como que hagamos más dinero, sino que va a converger a lo que sería uno más y que es lo que es capitalizar el periodo completo, el año. Y pues en el ejemplo anterior teníamos que la tasa era igual a 12% anual, entonces sustituyendo tenemos que nuestra fuerza de interés va a ser igual a simplemente el logaritmo de 1 más i, que es el logaritmo de 1,12, y de ahí se obtiene a dónde está convergiendo esa tasa capitalizable cuando m tiende a infinito, que es 11,332%. Y entonces cuando queremos igual nada más hacer cuánto un peso se acumularía con una tasa capitalizable cuando m tiende a infinito, hacemos la misma cuenta y tendríamos que es 1 más i, que es 1,12, ¿ok? Y bueno, entonces aquí ya tenemos otro ejemplo, pero este ejemplo ahora es un poquito diferente porque ahora no tenemos una tasa i anual, entonces lo estamos considerando una tasa i capitalizable del 12%, pero para cualquier valor de m, y consideramos 1,000 pesos invertidos en esta tasa nominal. ¿Qué pasa cuando m tiende a infinito? Pues si hacemos una analogía similar, vemos que eh, el valor va tendiendo a un número, ¿no? O sea, aquí m igual a 2 semestral, tenemos que el valor es 1,123,6, m igual a 6 bimestral es 1,126,16, mensual es 1,126,82, 365 es 1,127,47, va convergiendo. ¿A qué converge? Pues ya vimos en la diapositiva pasada, que sería, o sea, el límite cuando m tiene un infinito de 1,000 por ese factor de acumulación. Sustituimos y, o sea, sustituimos en la fórmula que teníamos anteriormente. Recordemos que es i a e elevado a la i a la m por los 1,000. Esta i a la m, como va a ser constante siempre de 12%, se sustituye y tenemos que entonces, así capitalicemos infinitas veces, el máximo valor acumulado va a ser de 1,127 punto casi 5 pesos. Y bueno, entonces aquí podemos, esto de la fuerza de interés no nada más es para el modelo de interés compuesto, que es con el que hemos venido trabajando. También, por ejemplo, el modelo de descuento compuesto tiene su propia tasa capitalizable de descuento, que se define similar a la tasa de interés, ¿no? Solo que en este caso es con la fórmula del interés, del descuento compuesto, que es 1 menos d sobre m elevado a la m. Aquí en este caso es valor presente, es igual al valor futuro por eso. Entonces recordemos que para obtener el valor futuro, el exponente tiene que ser negativo. Entonces, con esto en mente, ¿cómo se obtiene la tasa de equivalente, nominal equivalente a una tasa de anual? Se hace lo mismo, se igualan, o sea, se hace una equivalencia de que uno menos
D anual elevado a la menos uno es igual a uno menos la D capitalizable sobre M elevado a la menos M. Despejamos, elevamos ambos lados sobre menos uno sobre M, entonces tenemos que uno menos D a la uno sobre M es igual a uno menos la D capitalizable sobre M. Despejamos aquí ya nada más la M, pasamos el uno restando y despejamos le quitamos la M y ya nada más aquí tenemos una fórmula similar a la del interés compuesto. Aquí tenemos que la D capitalizable M veces al año es igual a M por uno menos la D anual elevado a la uno entre M. Y de igual manera podemos encontrar la fuerza de interés que aplica para este modelo. En este caso hacemos lo mismo, o sea, expresamos aquí era delta, perdón, o sea, que es D elevado a la M, es igual al límite cuando M tiende a infinito de M por uno menos D elevado a la uno sobre M, y entonces aquí igual la pasamos la M dividiendo y hacemos lo mismo por L'Hopital. Es la misma lógica, ¿no? Hacemos regla de la cadena, nada más que aquí como está restando, ese menos se queda, o sea, se acumula, pero igual todo lo demás es lo mismo. Se cancela el menos uno sobre M cuadrada y tenemos entonces que es el límite cuando M tiende a infinito de menos uno menos la D elevado a la uno sobre M por el logaritmo de uno menos D. Aquí pues hacemos lo mismo, sacamos la constante, ese uno menos d elevado a la 1 entre m, como ese uno entre m se va a cero, pues nos queda nada más un uno multiplicando, entonces nos queda menos logaritmo natural de uno menos la d anual, pero aquí ya viene lo interesante, que es que aquí esto, recordemos que lo podemos expresar en términos del interés compuesto como uno más i elevado a la menos uno, son equivalentes. Aquí el logaritmo saca exponentes, o sea, ese exponente que menos uno pasa multiplicando, pero como ya teníamos el menos, ya nada más nos queda logaritmo de uno más i, que es la fuerza de interés del módulo. Por lo tanto, llegamos a una equivalencia que es la de que tanto el interés como el descuento compuesto tienen la misma fuerza de interés, que ya sea que es logaritmo de uno más i anual o menos logaritmo de uno menos la delta, la de descuento anual. Em, bueno, de aquí en este punto podría parecer que la fuerza de interés siempre se obtiene de la misma forma para cualquier modelo y la respuesta es que no. Esta es una coincidencia en particular, pero, o sea, la de la diapositiva anterior, pero en este caso eh, pues varía dependiendo de la función de acumulación. Recordemos que cualquier modelo de interés se puede definir como una función de acumulación AT. Entonces, cuando tenemos una función AT, la tasa capitalizable en general se define como, recordemos, la I capitalizable sobre M. Esa es la tasa efectiva en un periodo de T más uno sobre M. O sea, esa partición del tiempo, uno sobre M, ese cacho, uno sobre M. Entonces, recordemos que para cualquier modelo, el interés se obtiene como la diferencia porcentual, que en este caso sería la función de acumulación en el periodo t más uno sobre m menos la función de acumulación sobre t sobre lo que teníamos, que es la función de acumulación sobre t. Esta es la tasa, entonces despejamos la tasa capitalizable y nada más pasamos la m multiplicando a todo lo anterior. Y entonces obtenemos ya el límite cuando m tiende a infinito para obtener la fuerza de interés. En este caso es un poquito diferente porque aquí hacemos un cambio de variable. Notemos que hacemos el cambio de variable h, que es igual a uno sobre m. Entonces, cuando m tiende a infinito, h va a tender a cero. Y entonces aquí hacemos el cambio, ese uno sobre m lo sustituimos como h y el m que está multiplicando lo sustituimos como uno sobre h. Y aquí tenemos una constante que es la función de acumulación en el tiempo t, no depende de h, la sacamos y vemos que entonces tenemos que es uno sobre a al tiempo t por el límite cuando h tiende a cero de la función de acumulación a de t más h menos a de t sobre h. Esto es la definición formal de derivada, de la derivada de la función a de t. Entonces, esto es igual a la derivada de la función de acumulación a de t sobre a de t, pero todo este cociente es la derivada del logaritmo natural de la función de acumulación a de t. Entonces, fíjense que aquí en este caso la fuerza de interés eh, depende del tiempo t. O sea, en los pasados, en los dos modelos pasados, realmente solo dependía de la tasa anual a la que estaba asociada la tasa capitalizable.
siempre era un valor constante, pero en este caso no, en este caso sí varía con el tiempo. Entonces ya para cualquier modelo que podamos definir, el límite cuando la m tiende a infinito de la capitalizable eh, es igual a la derivada del logaritmo de la función de acumulación. Y esto nos sirve porque o sea, de alguna manera ya podemos definir las funciones de acumulación, el monto acumulado de una manera continua. O sea, ya no necesariamente podemos hacerlo solamente con tasas, sino que también con la fuerza de interés podemos obtener de alguna manera la eh, función de acumulación, ya sea al tiempo cero o al tiempo D.